Hola a todos, ¿cómo estáis? Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Soy periodista, escritor y el director del programa Noche de Misterio en Caracol Radio. Egipto, la única civilización que ha durado en la historia 3000 años. Un país que sigue repleto de misterios que la arqueología no ha sabido entender. Como por ejemplo, son las enormes pirámides que hay en la meseta de Giza, que miran al cielo y a las estrellas y cuyo significado a día de hoy no sigue claro. Pero la fascinación por el antiguo Egipto no es solamente las pirámides, son muchos más elementos. Por ejemplo, su antigua magia, donde vemos una cantidad de símbolos y de amuletos que tienen el poder, en principio, de hacer que nuestra energía vital sea mucho más poderosa. Y es que los antiguos egipcios durante toda la vida se preparaban para el momento de la muerte, y son sus ritos funerarios, sus momias, su famoso libro de los muertos con conjuros para hacer que el alma pudiera pasar al más allá, lo que impacta a la sociedad occidental a partir del siglo XIX, que es cuando empieza a conocer con más detalle todo este tipo de prácticas. Todo ello hace que Egipto sea un país único. Por eso os recomiendo que no os perdáis este podcast, el último de Noche de Misterio, Egipto, frontera del más allá. Noche de Misterio. Juan Jesús Vallejo. No sé si es obra de hombres o fueron construidas por dioses. No hay otra forma de entenderlo, y es normal que uno se haga estas preguntas si viaja hasta Egipto. En un mar de arena, sobre una meseta rocosa, el hombre o los dioses construyeron lo imposible. 3 gigantescas pirámides que representan el cinturón de Orión, las 3 estrellas del cinturón de Orión sobre la Tierra, y al costado de una de ellas, una enorme esfinge, con cuerpo de león y cabeza de hombre, como queriendo contarnos algo desde su mirada pétrea e infinita. No sé si fueron hombres o si es obra de antiguos dioses, porque el caso es que las pruebas arqueológicas no encajan. La Gran Pirámide tiene solamente una prueba de carbono 14 que se haya hecho sobre ella gracias a un arqueólogo escocés, el señor Dixon, y este encontró una vara de cedro dentro de uno de los supuestos canales de ventilación de la supuesta cámara de la reina. Bien, pues cuando se le hizo la prueba de carbono 14 a esta vara de cedro, arrojó 3.300 antes de Cristo, 5.300 años de antigüedad, lo que viene a ser 8 siglos antes de lo que la arqueología le atribuye a las pirámides. Me han escuchado bien, 8 siglos antes. Es más, en el 3300 a.C., la cultura egipcia ni tan siquiera existía. El primer faraón fue Narmer en torno al 3150 a.C. Hay que entender por qué esta cuestión, si obra de los hombres o de los dioses, porque la Gran Pirámide tiene 137 metros de altura, 146 en su forma original, 220 metros de lado, piedras de entre 3.000 y 5.000 kilos. Las piedras de la supuesta cámara del faraón, que jamás se halló faraón alguno, son piedras de granito rosa, algunas de ellas de más de 150.000 kilos, elevadas prácticamente a 100 metros de altura. Todo esto se construyó en la época del cobre. No conocían ni el hierro, ni siquiera si lo hubiera construido Keops se conocía el hierro. En la época del cobre se hizo toda esta auténtica maravilla.
Solo la Gran Pirámide, si las pusiéramos en fila, haciendo una muralla de unos 2 metros de alto, haríamos un muro que podría recorrer toda la frontera y el borde de Francia. Lo que vemos cuando vamos al Cairo, las obras de la supuesta cuarta dinastía, supuestas obras de la cuarta dinastía, desafían toda lógica. En ese periodo muy escaso, de apenas como un siglo, se movió 3 veces más piedra que en los 3000 años que duró la cultura egipcia. ¿Fueron obra de hombres o las hicieron dioses, queriendo dejarnos ahí un mensaje eterno? Y eso creo que es la clave de todo. Que nos devanamos los sesos sobre si las hicieron hombres o dioses y demás, pero realmente algo que requirió tanto esfuerzo fue porque tenía un propósito muy enorme, un propósito que era romper las barreras del tiempo. La Gran Pirámide de Giza, la única maravilla del mundo antiguo que sigue en pie. Los hombres le tememos al tiempo, el tiempo le teme a las pirámides, porque nada ha sido capaz de terminar con ellas. Y Egipto no es solo eso, es mucho más que eso. Cuando uno tiene la suerte de viajar hasta allí y navegas por el corazón de África, te das cuenta que estás navegando por un milagro. Un río enorme de en torno a 1,2 kilómetros, 1,500 metros de ancho, cuyas subidas dejaban un limo, un barro que venía desde Etiopía, tremendamente fértil. Y cuando llegaba la época de la crecida y sembrabas, había tal abundancia, tal cantidad de comida, que solo Egipto era capaz de darle de comer a todo el Mediterráneo. Por eso cuando se crean los grandes imperios, como el de Alejandro Magno o luego Roma, lo primero que hicieron fue anexionarse a Egipto. Sabían que no podían tener grandes ejércitos si no tenían la riqueza en alimentación que da el río Nilo. Pues cuando uno navega por ese milagro, para los antiguos egipcios, las lágrimas de Isis, de la diosa madre dadora de vida, vamos a entrar en templos cuyo significado y magia nos desafían. Estos templos ya no tienen el misterio arquitectónico y tecnológico de las pirámides de Giza, pero siguen guardando por igual, no uno, miles de secretos. ¿No se imaginan lo que es ver el azul en la cara de la diosa Hathor cuando uno camina por el templo de Déndera? Y allí nos damos cuenta de que los antiguos egipcios siempre hermanaron a los hombres con las estrellas, porque en la terraza superior, es el único templo que se puede visitar donde hay una visita a la terraza, en la terraza, si atraviesas la terraza, llegas hasta un lugar donde los sacerdotes hacían sus conjuros y sus ritos y sus magias, hermanándonos con dioses que están en el firmamento, ya que ahí se encuentra una prueba arqueológica, que hoy día por desgracia está en el Museo del Louvre en París, que es el zodiaco de Déndera, cómo las estrellas estaban detrás de lo que hacían los hombres en la tierra. Y en ese mismo templo, si uno se mete en su cripta, las famosas bombillas de Déndera, que nos hablan de una energía desconocida hace miles de años. Qué hermoso es caminar por el templo de Abidos, la morada del dios Osiris, el que abre las puertas en el más allá, donde aparecen toda una serie de puertas de piedra que eran activadas con una magia antigua para poder comunicarnos con el mundo de los dioses. Qué hermoso es ir
hasta el templo de Edfu para decirnos a través de los rituales que se hacían allí, de la estructura del templo, y si vais con algún guía en condiciones, os comentará cómo ese templo se hizo para que los hombres vencieran sus sombras, sus miedos, el templo del guerrero, del dios Horus. Qué hermoso es ir hasta Komombo, el templo hecho para sanarnos, para curarnos de todos nuestros males, donde nos inundaremos de la magia del dios Sobek, el cocodrilo, el que recogía la fuerza vital del Nilo. ¿Y qué queréis que os diga si nos vamos hasta Karnak? Los antiguos egipcios lo llamaban Ipepsut, que significa el más perfecto de los lugares, la casa del dios Amun-Ra, el que trajo la luz a la tierra, el segundo templo en metros cuadrados más grande del mundo. Es enorme. El sitio donde la gente iba para hacer rituales y poder renacer dentro de esta vida. Por eso digo que Egipto no solamente son sus pirámides, que son fascinantes. En pocos días voy a estar otra vez por allá. Sino que Egipto nos deja un mensaje que nos pone en nuestro lugar en el universo. Somos viajeros de un multiverso, por eso su obsesión con el más allá. Hay otras vidas. Eso ya lo sabían los egipcios. Y además de eso, nos pone en conexión con las estrellas para saber que no estamos solos, para saber que allí más arriba hay dioses, hay ángeles, hay demonios, hay otro tipo de seres que influyeron en nuestra historia y que influyeron aquí en la tierra. Buenas noches, noctámbulos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Los que queráis seguirme en redes sociales, mi Twitter es @JuanGVallejo, Juan J.E. Vallejo, en Instagram y en Facebook, Juan Jesús Vallejo. Y esto es otro podcast, otro programa de Noche de Misterio. Y aquí lo que hacemos es periodismo de misterio. Nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa y vosotros decidís qué hay detrás y qué no. Y aquí somos una gran familia, la familia del misterio, y por eso ya tenemos un numeral en Twitter que es Misterio Caracol. Repito, el numeral es Misterio Caracol. Ponernos ahí, ¿qué opináis de ese Egipto eterno? Sabéis que hago viajes de autor. Este mes de octubre estaré haciendo un viaje de autor hasta Egipto para caminar, para entrar dentro de esas fabulosas pirámides, para recorrer unos templos que hay a orillas del Nilo, que tienen una magia intacta capaz de impregnar nuestras vidas a día de hoy. Los que os apetezca hacer un viaje así, de pura magia y misterio, tenéis toda la información en la página web www.viajesjuanjesusvallejo.com. Repito, www.viajesjuanjesusvallejo.com. Y arrancamos ya sin más dilación. Alejandro Bernal, amigo, compañero, ¿cómo estás? Muy bien, Juanje, un saludo para ti, también para los oyentes que en este momento sintonizan la señal en vivo de Caracol Radio y para todos aquellos que disfrutan este contenido a través del podcast que publicamos en el canal de YouTube de la emisora. Mientras tú hacías la introducción, Juanje, y de hecho en el programa lo escucharán los oyentes, me preguntabas que ya cuántos programas hemos hecho de Egipto. Yo te decía que más o menos unos 10, 15 muy mal contados, y sabes que lo más sorprendente, siempre quedo alucinado, siempre hay algo nuevo, siempre hay algo por descubrir. No, pero sí hay una carrera que es egiptología. Exacto. O sea, podemos estar haciendo programas de Egipto y series documentales de Egipto. Hay tal cantidad de cosas que contar. Fueron 3.000 años de historia. Sí. Pues si yo ahora voy, juraría que esta que voy, ya no recuerdo si es la 17, creo que ahora voy la 17ª vez. Y en marzo voy la de 18. Uf. Y en septiembre pues voy la de 19, pero que en septiembre voy a estar allí un mes y medio, hasta septiembre, octubre entero. Wow. Y no, pues el Egipto me lo habré recorrido como unas 30 veces, calculo yo. Pero claro, no, es que ver Egipto entero, o sea, a ver,
Yo en los viajes, tal y como los diseño, la gente ve lo principal de la egiptología. Sí. Ver la egiptología, solamente la parte de egiptología completa de Egipto, no lo haces en menos de 15 días. Si tú a eso le sumas la parte cristiana, porque la gente no es consciente que en Egipto están los monasterios más antiguos de la cristiandad, San Antonio y San Pablo. San Pablo, juraría que donde está dibujado el Apocalipsis, es el único sitio donde se dibujó el fin de los tiempos. Ahí ya te están metiendo en 20 días. 20 y pico días. Claro, si vende un viaje de 20 y pico días, nadie viene. Entonces una tiene que en general 20 y pico días. Que lo podría hacer, sí, claro que lo podría hacer. Es más, me encantaría hacerlo. Luego está la parte de los oasis del desierto. Sí. Dagla, Farafra, Bajarilla, Sigua. Métele otros 10 días más. 10, no, un poquito más. Estamos ya metiéndonos en un mes prácticamente. No, ya te has pasado el mes. Ya te metes en 35 días. Wow. Sí, o sea... No, mínimo, sí, para conocerlo esto sí, claro. Es una... Claro, yo he ido tantas veces y he hecho recorridos distintos y otras veces me quedo y por mi cuenta me voy a ver sitios. Pues por ejemplo, ahora cuando vaya en septiembre, entre grupo y grupo, que voy a estar allí un mes y medio recogiendo grupos de gente, voy a ir a ver Abu Ghuraf. El otro día estaba con un guía en Egipto y le digo, ¿conoces Abu Ghuraf? Y se me queda así serio. ¿Qué es eso? Digo, los templos estelares de la sexta dinastía. No he estado, se están empezando a poner de moda, que la gente va a hacer rituales y tal. Están muy deteriorados, digo, pero quiero ir a verlos porque son únicos. Tienen una estructura que es única, como un obelisco que sale hasta una piedra central muy rara, como para hacer una conexión con la luz y las estrellas. Pues no los he visto. Ahora voy a ir y los voy a ver, saliéndome de la ruta turística de lo habitual, convencional y viendo si merece la pena luego para un viaje de autores. No, pero no lo conocía ni el guía mío que venía, que es un tío que vive en Egipto, que es egipcio y que sabe de egiptología un poquito. O sea, fíjate la cantidad de cosas, tío. Sí. O sea, es una locura, tío, una locura. Así que este año me quedaré unos días más para ver un par de sitios que me quedan. Quiero ver Sigua, en la frontera con Libia, y los templos de Abu Ghuraf. Eso es lo que me he propuesto este año hacer. Así que nada, en fin. Bueno, señores, que hablo de Egipto, me emociono y me enrollo como una lora. Bueno, pues como siempre tenemos un invitado que sabe de este tipo de cosas un montón. En este caso es mi buen amigo, que hacía muchos años que no estaba en contacto con él, Sebastián Vázquez, que acaba de sacar un libro sobre Egipto y la magia de los antiguos egipcios. Y la entrevista con Sebastián Vázquez arranca así. Enormes pirámides que miran hacia las estrellas, rodeadas de un mar de arena que se hace infinito. Un río, el río de la vida, el río Nilo, que le dio el corazón y el alma a un país que sigue siendo un país de leyenda. Egipto, el país donde todo comenzó. Ese es el claim de la Oficina de Turismo de Egipto. Y a fe que es así, porque la civilización tal y como la conocemos hoy en día tiene sus bases en el antiguo Egipto. Y todo lo de este país nos evoca a magia y misterio. Sacerdotes que entre rezos y sahumerios consagraban momias para que pudieran pasar al más allá. Todo un mundo de leyenda que fueron rescatando los arqueólogos, y lo que nos dijo la arqueología y la ciencia, lo que hizo es refrendar que este mundo mágico fue total y absolutamente real. Y una de las cosas más impactantes que hay en el antiguo Egipto era el conocimiento de sus antiguos sabios y sacerdotes. Sabios y sacerdotes que estaban obsesionados con algo con lo que también estaba obsesionado el pueblo egipcio, con que la muerte era solo un nuevo comienzo, con que la muerte era el principio de una vida tan importante o más que esta en el más allá. Y es por eso que tenemos hoy el placer de entrevistar aquí en Noche de Misterio en Caracol Radio a un buen amigo que hacía muchos años que no veía, que acaba de publicar un libro que se llama La muerte en el antiguo Egipto. Repito, La muerte en el antiguo Egipto. Metéis aquí en Amazon, en toda América Latina, y os lo mandan a casa sin problema. Y ese buen amigo es Sebastián Vázquez. Y Sebastián, como es la primera vez que estás en Noche de Misterio en Caracol Radio,
¿Quién es Sebastián Vázquez para toda la audiencia de Caracol Radio? Pues vaya inicio, Jesús, a ver, hablar de uno mismo. Bueno, ahora mismo soy un veterano vinculado al mundo del libro desde hace mucho y inicié como librero, después de muchos años como editor de temas de espiritualidad, de temas, que tú, Jesús, bien conoces, y de un tiempo a esta parte, pues también escribo. Mi especialidad ha sido principalmente pues el estudio de las religiones y el estudio del esoterismo entendido desde la perspectiva de la filosofía clásica. Es un resumen cortito. Genial, para que la gente entienda aquí qué es el esoterismo, bueno, juraría que la RAE lo que dice es el conocimiento oculto de las cosas, ¿vale? Y bueno, viene de la escuela pitagórica, como sabes, ¿no? Es decir, en la escuela pitagórica había dos tipos de enseñanza, una abierta a todo el mundo y el segundo grado era, que también esto lo encontramos en Egipto, porque Pitágoras lo toma de allí, que digamos tenía unas características, el grado esotérico. Una, que había que pedirlo expresamente. Dos, que la enseñanza siempre era oral, nunca escrita. Y tres, que se pedía al que lo recibía guardar silencio. Esas son las tres características. Por eso el esoterismo verdadero difícilmente se encuentra escrito. Porque tiene que ser por tradición oral y enseñado por grandes maestros. Correcto. Y previamente solicitado. Oye, tú has estado en Egipto infinidad de veces, organizas también viajes a Egipto, viajes de autor, haces viajes de autor, exactamente igual que un servidor. Exacto. Y vamos a ver, tu libro, La muerte en el antiguo Egipto. ¿Por qué dedicarle un libro? Bueno, que habla de muchísimas cosas, de las pirámides, que serían las pirámides, ha salido hasta en la prensa española, ¿vale? Pero tenemos 1 hora y 10 minutos por delante y lo vamos a contar todo muy bien. Pero ¿por qué un libro hablando de la muerte en Egipto? Quizás por lo que comentaba yo en esta pequeña introducción que he hecho, porque los antiguos egipcios pensaban que la muerte era el comienzo de otra cosa y eso para nosotros es no importante, porque es que yo creo que ese comienzo en otro lado, el cristianismo lo resumió demasiado. Mientras que el tema egipcio es tan hermoso y tan complejo, y lo poquito que me ha dado tiempo a escudriñar tu libro, que me parece que lo cuentas genial, nos metes en un mundo mágico que es fascinante. ¿Por qué este libro, Sebastián, y cómo has ido desarrollando este concepto de la muerte en el antiguo Egipto? Pues precisamente porque es la gran aportación de Egipto al pensamiento y a la cultura de Occidente. Todo este constructo filosófico, metafísico, con respecto a la muerte que, como bien has dicho, para ellos representaba una oportunidad. Y primero hay que entender que si Egipto, ¿no?, que ellos consideraban como una especie de mapa, ¿no?, una representación en la tierra del cielo, ese Nilo era la frontera entre dos mundos. Miramos hacia el norte, la parte de la derecha es el lado de los vivos, lo que sería Oriente, de donde viene la luz, y la parte de Occidente, el lugar de los muertos, donde se pone el sol, ¿no? Entonces, ellos consideraban que esta vida era una vida que tenía un fin preparatorio, y ese fin preparatorio es para acceder a lo que ellos definían como el segundo nacimiento. Pero se podía dar la posibilidad de que se produjera la segunda muerte. La primera muerte, lógicamente, era la muerte del cuerpo físico, ¿de acuerdo? Y ellos, un principio espiritual que luego, a través de la historia, hoy lo conocemos como alma, esa concepción cristiana que todo se toma de Aristóteles, Aristóteles lo toma de Platón, Platón lo toma anteriormente, ¿no?, del pensamiento que llega de Egipto. Los egipcios lo llamaban Ba, ese principio espiritual. Y esta parte es muy importante. Ellos pensaban que ese Ba podía morir esa entidad individualizada. Y es por eso que todo lo que vemos en el lado izquierdo
incluidos los rituales, tenían ese fin: ayudar al difunto a no sufrir esa segunda muerte. Que luego, a ver, y esto lo hemos visto en las películas y tal, estaba ese principio individualizado, y luego estaría el famoso K, que el K sí Sí, sería el alma nuestra, que es la que podría llegar a pasar al más allá. Y tú estabas hablando, y lo que he estado leyendo de tu libro, que me parece maravilloso porque te metes en la espiritualidad egipcia, es que para que pudiera suceder todo este paso y toda esta creación del cuerpo de luz, nos estás hablando de una cosa que era el Eka, que era el movimiento o la acción del Ka, que es necesario que se rellene y se rodee de fuerza vital. ¿Por qué nos hablaban tanto los egipcios? Esto es un tema que me encantaría que me lo explicaras, que sabes tú de esto más que yo. Por la energía. Nos están hablando de una especie de energía vital que es capaz de traspasar la frontera entre este y otro mundo, pero no lo hacen con sencillez, lo hacen dando un montón de conceptos esotéricos como es el Ka, como es el Ba, como es el Eka, como es el Seken. ¿Cómo podemos hacer que aquí en América Latina, Sebastián, el público entienda esto con una relativa sencillez? sí, digamos que habría varios principios. Unos principios, digamos, espirituales, es decir, trascendentes o susceptiblemente trascendentes. Es el Ba, que hemos hablado, el alma. Luego habría unos principios, vamos a llamar, energéticos, energéticos, y otros principios físicos, ¿no? Y hay unos puentes de unión entre los principios físicos y los principios energéticos. Ese Sekem vendría a ser la fuerza espiritual, una serie de fuerza espiritual, que eso está en otras religiones. Por ejemplo, en el Islam se llama la baraka, ¿de acuerdo? También en el cristianismo, la gracia. Ese concepto de esa gracia santificante, efectivamente, estamos hablando de poderes espirituales. Y el Ka, que es un concepto importantísimo en Egipto, y que este concepto no pasa a otras culturas, como hemos visto que pasa el Ba, que pasa como concepto de alma, este Ka no. Este Ka sería un modo de mediador, por así decirlo, entre el cuerpo físico y las realidades espirituales superiores. Y digamos que ese cuerpo físico del Ka era útil para hacer el bien. Esto es muy interesante, porque, por ejemplo, hay textos que si una persona, por ejemplo, ofende a otra o hace daño a otra, hace el mal, su propio Ka se ofende y se retira su fuerza de esa persona. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. Los egipcios, una de las cosas que le dan mucha importancia en lo que tú has dicho, Eka, que es la magia, cuando llegan los griegos, Eka, la magia. La magia estaba basada en dos principios: ese Sekem, esa fuerza, y el verbo, la palabra, el uso del verbo, la palabra sagrada, que esto lo hemos visto también en muchísimas religiones. Había unos sacerdotes, que eran los sacerdotes lectores, que, por decirlo de alguna manera, ellos cuando leían los textos sagrados, esos textos sagrados eran operativos, funcionaban mágicamente. ¿Por qué? Porque ellos tenían ese carisma, esa fuerza espiritual que hacía que fuera ejecutivo. Si otra persona que los leyera sin tener esa fuerza, no serían útiles. Ese sería el uso de la magia. O sea, no solamente era importante la palabra, sino la intención y la persona con que la estaba utilizando. O sea, la Eso palabra es. no nos sirve a todos, ni mucho menos por igual. Sebastián Vázquez, hemos visto en las películas y en documentales toda la magia que había en torno a los rituales funerarios egipcios, donde los sacerdotes eran fundamentales, donde además, bueno, se hacía todo un proceso de momificación,
se metía durante 70 días, si mal no recuerdo, corrígeme si me equivoco, al cuerpo en sales de natrum y, bueno, de natrum porque venían de un lugar que se llama Wadi Natrum, aunque le mezclaban más cosas, no todos los cuerpos estaban mezclados, estaban, digamos, momificados de la misma forma, también había momificación para ricos y pobres, esto es triste. Sí, pero es sí, un poco, efectivamente, pero es un poco... Según las resinas, fueran más caras o más baratas. Efectivamente, por desgracia, eso es así. ¿Cómo era el proceso cuando alguien fallecía en Egipto y cómo iban interviniendo esos sacerdotes para conseguir que el alma del difunto pasara al más allá, Sebastián? Bueno, empezaba con una procesión que se hacía en barca, ¿de acuerdo? La gente moría donde vivía, en el lado derecho. En el lado izquierdo vivía muy poca gente. La mayoría de la gente vivía en este lado. Se hacía la procesión donde se llevaba el difunto primero al lugar de los embalsamadores, que estaban en aquel lado. Había un momento en lo que, digamos, desaparecían los lloros, por decirlo de alguna manera. Estaba como también pautado, ¿no? Se puede llorar el difunto hasta un punto, ¿de acuerdo? Más allá de eso no. Empezaban los embalsamadores su trabajo, que empezaban con la limpieza, la purificación, porque de algún modo los procesos físicos trataban de imitar lo que ellos pensaban que le podía suceder al alma en su recorrido. Por eso la primera fase es la purificación, porque tú no puedes llegar al lugar donde vas a ir, o supuestamente debes ir, que es un lugar puro, no puedes ir impuro, no puedes llevar impureza. Lo primero, la purificación, lavado, etcétera, etcétera. Segundo, quitar lo que sobra. Quitar lo que sobra. Como bien sabes, se eliminaba el pulmones, hígados, intestinos, etcétera, y se dejaban dos cosas: el corazón, muy importante, y los riñones. Se dejaba el corazón y los riñones y el resto de vísceras se metía en 4 vasos cánopes. Bueno, señores, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Misterio Caracol. Y nos estaba comentando Sebastián Vázquez cómo era ese ritual que se hacía en el Antiguo Egipto para que nuestra alma fuera eterna. Y la entrevista con Sebastián continúa así. ¿Por qué? Porque ambos representaban dos principios sagrados. El corazón es el lugar donde en el acto de nacer Ra, el sol, había puesto la luz divina en el corazón. Y los riñones, porque era la representación del equilibrio de Ma'at. La Ma'at, como bien sabes, es la ley de equilibrio, justicia, orden, y que todo estaba regido. Entonces se pasaba a rellenar el cuerpo con resinas, con licores, etcétera, etcétera. Se metía para secarlo en esas sales de natrón, etcétera, etcétera. Y una vez que estaba seco, se producía un fenómeno muy importante. Este era quizá el momento más delicado, que era envolver las vendas de lino. Eso lo hacía un sacerdote. Ellos también estaban vestidos de lino, los sacerdotes vestían de lino. Entonces se producía el vendaje y la colocación de los amuletos, ¿de acuerdo? Sobre todo 2, 3, muy importante. Jefri, que es el escarabajito, que es el principio de evolución y de resurrección. El pilar de Yed, el pilar de Osiris, su columna vertebral, y la famosa cruz de la vida, por ejemplo. Y luego se procedía, una vez ya vendado el cadáver, a una ceremonia importantísima, que era la apertura de ojos y boca. Y había un hecho fundamental. En los ritos iniciáticos de Osiris, que estaba con la columna vertebral horizontal, como cuando estamos dormidos, ¿de acuerdo? Entonces, el despertar significa poner la columna vertebral derecha. Eso lo vemos, por ejemplo,
tú conoces bien Egipto, en Abidos, ¿no? La columna derecha de Osiris. Entonces se cogía la momia y se ponía vertical, se la ponía de pie. Y habitualmente el hijo mayor del difunto o de la difunta o un sacerdote Sem procedía a abrir a través de una ceremonia los ojos y la boca para que pudiera hablar, ver y oír en el más allá. Porque le iban a llamar por su nombre, porque uno de los principios estos que hemos dicho espirituales es un nombre digamos metafísico, un nombre que viene a ser una suerte de vibración específica de cada criatura, que es un nombre, que ese nombre lo daba Tot. Al nacer, ¿no? La vibración que nos caracteriza es como si tuviéramos todos un pin, ¿verdad? Entonces le llamarían al difunto por ese nombre, tiene que oír, y es muy importante, tiene que reconocerlo. Entonces ahí ya, una vez hecho eso, se producía la segunda fase, que era el recorrido por la Duat, lo que nosotros llamaríamos el más allá. Y ese recorrido le llevaría al juicio de Osiris. Entonces tenemos 3 etapas, ¿de acuerdo? La primera etapa, muy rápido, que es donde se podía producir esa temida segunda muerte. Una, que el alma no fuera capaz de salir del cuerpo. Por eso los sacerdotes lo llamaban para que saliera, porque si el cuerpo había sido muy denso, digamos, había, en nuestros términos, pecado mucho, esa densidad iba a evitar que el alma saliera y quedaría atrapada en una especie de infierno que sería el propio cuerpo, que haría que también se extinguiera y se corrompiera junto con el cuerpo físico. Eso podía ser la primera muerte, la muerte que podía sufrir el alma. Podía no hacer el recorrido. La Duat es un recorrido, es como un viaje que te lleva, te guía a Nubis, ¿no? Pero también te puedes perder o ese podía estar débil. Segunda muerte que podía ocurrir. Y la tercera es llegar al juicio de Osiris, donde se pesaba el corazón espiritual con esa luz y con la balanza, y si pesaba más, te devoraba una bestia horrible que te devoraba el corazón. Si el alma pasaba todo eso y llegaba, ¿no? Entonces Horus al alma lo cogía de la mano y lo presentaba a su padre Osiris, ¿de acuerdo? Y ya pasaba a los campos de Yalu. Igual me he extendido un poco, Jesús, lo siento. No pasa nada. Básicamente vamos a resumir esto para que la gente lo entienda, ¿vale? Esas 3 etapas, tú corrígeme si me equivoco, serían cuando el cuerpo físico del señor que falleciera o señora estaba ahí y se le iban a hacer estos procesos de momificación y iba a haber una serie de rezos para que su alma saliese del cuerpo, ¿vale? Correcto. Una segunda parte donde sería ya el final de la momificación y se le van a poner toda una serie de vendas con una serie de rezos y se le va a abrir los ojos y la boca para que vea y pueda hablar y escuche en el más allá. Correcto. Y una tercera parte donde los dioses lo van a llamar y tiene que hacer un viaje hacia ese Duat, que en ese viaje va acompañado por Anubis, que es un dios que tiene cabeza de chacal, y llega, y esa escena es preciosa, la del juicio de los muertos, porque ahí juraría que son 24 jueces y 12 42. de ellos... 42, lo he dicho la mitad. Hay 42, 24 de ellos tienen el ángel, la llave de la vida, diciendo este tipo fue buena persona, la otra mitad dicen que no fue buena persona, y entonces lo que hacen es que le pesan el corazón, le pesan, y en esa balanza está la pluma de Maat. Si el corazón es liviano, porque no tiene pecado ni hizo malas obras, y pesa menos que la pluma de Maat, entonces Horus, que es un dios que tiene cabeza de halcón, un dios guerrero, le va a llevar hasta abrir la puerta de, digamos, el paraíso, el cielo, de ese mundo ya del más allá,
donde le va a recibir el dios Osiris con sus hermanas Isis y Neftis justo detrás. Más o menos lo he dicho bien, y si no, pon todos los detalles. Algunos detalles. Los dioses estos, 42, porque eran dos juicios, ¿eh? El juicio de la voz, donde le hacían las 42 preguntas, que era la llamada confesión negativa, donde tenía que decir no. ¿Has robado? No. La respuesta tenía que ser no. Se llama la confesión negativa. Y bueno, en mi perspectiva, Horus, un dios guerrero. Horus es la luz. Lo que pasa es que hay más de 40 manifestaciones de la luz distintas, ¿no? Entonces hay una que es guerrera, que es la luz que lucha contra la tiniebla. Pero en este caso la función es distinta. Y ese corazón, además, tiene una cosa muy bonita, muy poética, que tenía que tener buen olor, que es el olor del loto. Por eso en las tumbas vemos tantas veces la flor de loto por todos los lados, porque reconocen los dioses tanto la luz, ¿no? La luz de ese corazón, como el olor del loto. Este olor también lo tenemos entre los cristianos, luego cuando alguien muere, el olor de santidad, ¿verdad? Pero lo has explicado muy bien. Intentado para que la gente lo entienda, que es de lo que se tratan también estos programas de hoy más que nunca, una frase que decimos que no es nuestra, que es de Javier Sierra, es el misterio cultura, ¿no? Y realmente el misterio y un programa como el de hoy, el misterio es cultura. Una cosa que a la gente aquí en América Latina, Sebastián Vázquez, le encanta, los amuletos egipcios. Es algo que aquí le fascina. Tú sabes que en este continente, bueno, pues digamos que somos muy de pensamiento mágico y el tema de los amuletos es algo que lo tienes por absolutamente todos lados. Tú nos hablabas de 3 amuletos, pero me gustaría que nos ampliases un poquito más cuál era el poder y el simbolismo de esos amuletos, que es el Jefri, que es el escarabajo. Jefri es el escarabajito. Sí, vamos de uno en uno, para no hablar de... Vamos de uno en uno. El escarabajo. Pero si te parece, empezamos por el concepto amuleto. ¿Vale? Si te parece. Sí, es decir, un amuleto en sí mismo no es nada si alguien que no tiene poder no se lo ha transferido. Los sacerdotes estos que tenían este poder, este Sekem, tenían una metodología que no vamos a explicar ahora para transferir a un amuleto que tú tenía que tener una serie de características receptoras de ese poder, ¿de acuerdo? Entonces, ellos, para que además, con una razón, ese amuleto, por así decirlo, que reconocía su poder del que lo manejaba, otro no pudiera y no podía manejarlo. Entonces hay una transferencia de poder. Por ejemplo, una de las cosas que se hacía con un amuleto, ya hemos hablado antes del poder del verbo para ellos, es que el amuleto era nombrado. Es decir, si un sacerdote de Eka le ponía nombre a las cosas, ¿de acuerdo? Su nombre, porque ese nombre es el que daba, entre otras cosas, la vitalidad a ese amuleto. Ellos, como bien sabes, consideraban que esos amuletos estaban vivos en el entendimiento de que cumplían una función específica, de tal manera que a partir de ahí determinados amuletos servían para determinadas cosas. A su vez, había, digamos, usos universales. Por ejemplo, el incienso, por poner un ejemplo, el uso del incienso, el uso de las aguas sagradas, ¿no? Es decir, ellos cómo hacían, bueno, pues para el agua sacralizarla, ¿no? Para la purificación, el vino, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre? Que además, por ejemplo, el escarabajo Jefri, ese escarabajo tenía el sobrenombre, ese dios, un dios solar, aquel que es capaz de llegar a ser. Y tiene que ver con el principio de evolución. Es decir, que si un escarabajo, la mala vida que lleva un escarabajo de estos, ¿no? Ahí con el estiércol y tal, él es capaz de llegar a ser, ¿cómo no voy a ser capaz yo? Que soy un ser humano dotado, es decir, soy un templo viviente.
ellos consideraban que un ser humano es un templo viviente, un templo que vive. Entonces se suponía que eran además aspectos mnemotécnicos, es decir, el escarabajo recordaba, por eso ellos lo utilizaban, por el hecho de saber que yo soy mucho más grande que un escarabajo, mucho más inteligente, mucho más, ¿no? Es decir, tenían esas funciones también mnemotécnicas, ¿eh? Y a su vez estaban, los sacerdotes Eka, estos sacerdotes, bueno, los sacerdotes funerarios se llamaban sacerdotes Sem, ¿eh? Entonces eran los que transferían ese poder a eso, por ejemplo, el de Jeffrey o el Ib, ¿no? Que se hacía como un corazoncito pequeño, que era de cornalina roja. Pues, por ejemplo, ese tenía la función específica de proteger el corazón, por poner un ejemplo. Okay. No sé si me he explicado más. Sí, lo has entendido también. Y el Jeffrey, que creo que es muy, muy importante, ¿vale? El que puede llegar a ser fundamental y se ve absolutamente por todos lados en Egipto, y lo vais a ver también, por ejemplo, cuando estéis viendo el tesoro de Tutankamón, y es un amuleto, además, como yo lo veo, cuéntame tú también tu visión, también de renovación espiritual, ¿vale? Para poder llegar siempre a ser lo que quieres ser. Es algo muy, muy clave en el Antiguo Egipto, y creo que es una visión filosófica preciosa de la vida, ¿vale? De que puedes llegar a ser lo que tú quieres ser. Y eso es algo que me parece que es precioso, esa lección en la vida, ¿no? Dime tu opinión, sí. Sebastián. Sí, bueno, en este caso más bien era una perspectiva espiritual, pero como sabemos desde la perspectiva espiritual podemos también hablar de aspectos psicológicos, ¿no? Lógicamente, o aspectos vitales, efectivamente, ¿no? Para ellos eran, es decir, hay a veces que uno se confunde, que parece que los egipcios estaban obsesionados con la muerte. ¿Qué va? Eran muy disfrutones, es decir, la vida está para ser vivida y no para ser explicada. Esto para ellos es muy importante, tenían tantísimas fiestas, ¿no? Es decir, y de hecho Herodoto cuenta en su libro, ¿no? Que le invitan a una cena, ¿no? Allí alguien rico y tal, y ve que al final de la cena pasa alguien, un sirviente, que va enseñando una cosa a los comensales, y cuando le llega a él es un sarcófago pequeño. Entonces le dicen: disfruta de esta noche porque mañana no vas a saber si vas a estar muerto. Es decir, ellos tenían muy presente la vida como una oportunidad potente de ser vivida. Mira, por ejemplo, también, si me permites se dice que en el templo de Dendera, donde es el templo astronómico astrológico, ¿vale? Entonces había 4 sacerdotes en las terrazas mirando cada uno de ellos cada 2 horas el cielo en las 4 direcciones para registrar todo lo que ocurría. Bien, pues el que miraba hacia oriente, la salida del sol daba un grito. Ese grito, había un gong, ¿no? Algo, ¡pum!, ¿no? Que todo el mundo, ¿no? Se anunciaba la presencia del sol y decía: hermanos, sale el sol de nuevo. Tenemos la oportunidad de vivir un nuevo día. Mañana no sabremos si estamos muertos. Es decir, esta idea de ellos de vivir la vida, porque lo concebían como una gigantesca oportunidad. Y esto es muy importante. Por eso eran tan disfrutones, ¿no? Era un pueblo disfrutón. Le gustaba disfrutar de la vida. Y eso es precioso, ¿no? Esa enseñanza de vivir el presente, porque el presente es un regalo, eso significa su nombre, mientras que mañana es incierto. No sabemos si abriremos los ojos o no. Y efectivamente tenían fiestas súper famosas, como la fiesta de Lopet, donde iban todos borrachos, tomaban cerveza y se emborrachaban y se lo pasaban genial y procesionaban a los dioses. La de Opet no. Era otra fiesta, ¿no? Pero bueno, tenía la bella fiesta del Valle, ¿no? Que es la que sería hoy nuestro Día de los Muertos, la bella fiesta del Valle. Y sí, esta que tú dices es la fiesta de Hathor, ¿no? Y de Sekhmet, ¿no? La fiesta de la cerveza.
Sí. Bebían hasta caerse, sí. No, magnífico, a mí que me encanta la cerveza, mis amigos. Bueno, los primeros restos arqueológicos de cerveza creo que están en Sudán, para ser exacto, y tienen 7.000 años de antigüedad en las orillas del río Nilo. Sebastián Vázquez, un texto que ha salido también en infinidad de películas, documentales, que todo el mundo lo conoce, el libro de los muertos. ¿Qué era el libro de los muertos y por qué era tan importante para los antiguos egipcios? Muertos primero, ese no es su nombre. Como bien sabes, lo llaman así los árabes porque cuando van a profanar las tumbas para buscar tesoros se lo encuentran al lado de los muertos y le ponen ese nombre. El nombre es Libro de la salida del Ba a la luz del día. Era el libro que se utilizaba para llamar al Ba para que saliera del cuerpo, ¿de acuerdo? Y luego lo que hay que decir es que hay muchos libros de los muertos. Hay muchos textos. Es cierto que todos tienen la misma finalidad. En el libro hago un resumen de esos diferentes libros y de qué épocas son. Los primeros textos funerarios no están en papiro, son los que están en las pirámides. La primera pirámide, la de Unas, en Saqqara, que tú bien conocerás, esos bellísimos jeroglíficos, posiblemente los más bellos, en esos azules, ¿no? Y ahí pasan a los textos de los sarcófagos para luego pasar ya a textos escritos en papiros. La finalidad, la misma, ayudar al Ba a hacer ese recorrido por la Duat. Hay un momento en que ese recorrido, por ejemplo, lo dividen en 12 etapas, que son el libro de las puertas, que son 12 puertas, o el libro de las cavernas, ¿no? Que son también 12 cavernas. La letanía de Ra, por ejemplo, cuando visitamos las tumbas en el Valle de los Reyes, todo esto se ve muy bien, ¿no? Todos estos textos con detalles, algunos sorprendentes, ¿no? De cómo cartografían el recorrido, ¿no? por el más allá. La tumba, por ejemplo, de Ramsés VI, ¿no? Es mítica, o la de Seti, en donde está cartografiado ese más allá. Y además es con tantos detalles, ¿verdad? De lo que hay en ese más allá, ¿verdad? Sí, esos dibujos son preciosos. Son además como dibujos que parecen de ciencia ficción, ¿no? Donde aparecen toda una serie de seres extraños y de monstruos, sí, incluso, sí, que hay en el más allá, donde claro, aparece... Una de las cosas, porque ellos dicen que lo que uno se encuentra en el más allá es lo que ha sembrado en la vida. Pero, por ejemplo, una de las cosas, y también los contenidos de su mente. Y su mente, si su mente, por ejemplo, había estado vinculada a la fantasía, a lo irreal, a lo que no existe, ellos lo llamaban la ignorancia espiritual, quedaba allí reflejado. Me explico, es como si alguien que creyera que Darth Vader existe, ¿no? Digamos que, por decirlo de alguna manera, y eso forma parte del contenido de su mente, se encontraría a esa fantasía impidiéndole el paso, por decirlo de alguna manera, ¿no? Tiene que destruir esa fantasía para poder seguir avanzando. Para ellos también era muy importante esto de la ignorancia espiritual, ¿no? Es decir, el hecho de no tener fantasías en la cabeza para tener una mente purificada también, ¿no? Limpia. Son textos preciosos y la verdad que ir al Valle de los Reyes es una auténtica maravilla. Y como decía, hay algunas tumbas que a día de hoy cuesta el dinero verlas, como la de Ramsés VI, pero que merece la pena porque los dibujos y todo lo que se ve es realmente espectacular, ¿no? Ese paso y ese viaje por el más allá. Tienes un epígrafe en el libro, Sebastián, que dice que los faraones dejaron de ser dioses. Cuando llegaba la muerte de un faraón, ¿era distinto o los ritos eran distintos a la persona del pueblo común, o realmente cuando se moría el faraón todo Egipto se ponía en torno a la tumba del que para ellos era un dios en vida? Y eso nos lo va a contar Sebastián Vázquez en el siguiente bloque. Así que vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Misterio Caracol
Y le estábamos preguntando a Sebastián Vázquez qué sucedía cuando llegaba la muerte de un faraón. Y la respuesta de Sebastián es esta. Sí, muy buena pregunta, porque en realidad todo el origen era para una sola persona, que era el faraón. Lo que pasa es que con el paso del tiempo, como sabes, Egipto pasa distintas etapas, sobre todo, bueno, pues esa etapa del fin del imperio antiguo, ¿verdad? El final de la sexta dinastía, la guerra civil, todo aquello, en fin, que ocurre hasta la unificación nuevo por Mentuhotep, ¿no? Entonces, al principio es que, fíjate, faraón en egipcio significa casa grande, y antes hemos hablado del Ka, y se entendía que si el faraón se convertía en una estrella, si él hacía ese recorrido, que todo esto estaba destinado solo para él, se entendía que todo el pueblo que estaba su Ka, el Ka del pueblo, conectado al Ka del faraón, también trascendería. ¿Qué ocurre? Que hay un momento, mi punto de vista, y lo explico en el libro, que es justo en la dinastía quinta, cuando ya aparecen los cultos solares, los famosos cultos solares, en la cuarta dinastía, ¿no? Pues, por ejemplo, Kefren, que sería, o el primer hijo de Keops, que no es Kefren, hay otro faraón antes que le sustituye, que ya aparecen los cultos solares, ya el faraón empieza y sobre todo ya en la dinastía sexta es evidente, el faraón ya no es un dios per se, tiene que ganarse la condición de dios, tiene que demostrar su divinidad. Por eso también cambian los ritos iniciáticos. Hay un cambio de ritualística iniciática. ¿Qué ocurre? Que aquello que empieza siendo exclusivo para el faraón, y el ejemplo lo tenemos en estas pirámides de la sexta dinastía que acabamos de mencionar, ahí está el ejemplo, luego ya deriva a democratizarse todo el proceso. Y cualquier persona tiene acceso a esos rituales. Empiezan las familias reales, empiezan los sacerdotes, sucesivamente van participando. Y fíjate, y esto es evidente, cómo en el Valle de los Reyes que hemos mencionado, que es el Imperio Nuevo, tú fíjate que tumbas se construyen absolutamente diferentes ya de las pirámides, porque ellos pues ya son, uno es un militar, el otro es un visir, es decir, ya no tienen ese linaje real. Son guerreros, bueno, pueden ser, ¿no? Pero son personas como nosotros que tienen, igual que cualquiera, el miedo a la muerte. Entonces, por eso se hacen esas tumbas con todo esto para ellos prevenir también la segunda muerte, porque no son dioses ya. De repente son más humanos y no hacen los prodigios que vemos en las primeras dinastías, donde vemos unas pirámides que parecen obra de dioses. Y ahora podemos estar discutiendo si las pirámides además son de Keops, de Kefren Miquerino, son anteriores y demás. Pero antes de meternos en eso, ¿vale? Porque a eso vamos a dedicarle un tiempo largo que a la gente le va a encantar, y has aparecido en prensa en España y todo con tu nueva teoría de lo que es la zona arqueológica de Giza. ¿Qué destacarías de la espiritualidad egipcia? ¿Qué es lo que más te ha impactado, Sebastián? Ya no hablando del tema de la muerte en el más allá, sino de esa espiritualidad que lo diferencia de lo cristiano, de lo musulmán, de lo budista, de las religiones mayoritarias de hoy en día. ¿Qué es esa espiritualidad? Que es lo que ha hecho además que Egipto se ponga tan de moda desde hace más de un siglo. ¿Cuánta gente ve uno por la calle con amuletos egipcios, aunque no sepa ni qué significan? Y llevan el ojo de Horus, y llevan el Ankh, y llevan, por ejemplo, un Jefri, un escarabajo. ¿Por qué la espiritualidad egipcia desde hace un siglo hasta ahora ha sido tan importante en la formación de la New Age y todo esto?
Primero porque está muy conectada al ser humano, independientemente de lo que pueda parecer, ¿no? Y porque de algún modo son los primeros que codifican un pensamiento espiritual de mucho calado, de mucho calado. Fíjate que no se sabe esa religión de dónde viene, no tienen un texto sagrado, es decir, el Corán para los musulmanes, la Torá para los judíos, un fundador de religión. En Egipto no hay fundador de religión. No había una concepción como hay hoy de, ¿cómo te diría yo?, de la evangelización, para nada. Es decir, digamos que como todo tú pedías el acceso. Es decir, los sacerdotes no salían a vender el producto, si me permites esta expresión. Era el ciudadano el que hacía el esfuerzo de acercarse al conocimiento, ¿de acuerdo? Y se miraba si era digno o no digno de ello, el que los iba a enseñar, la enseñanza, que por cierto se hacían en unas instituciones interesantísimas, de la cual no ha quedado absolutamente nada, que son las casas de la vida, que serían las universidades, biblioteca, seminario y talleres. Y ahí es donde había la formación. Y ahí se formaba desde un músico y se formaba hasta un médico, un arquitecto. Pero volviendo a la espiritualidad, porque en realidad solamente cuando lees, por ejemplo, los relatos teológicos que tienen 3 relatos teológicos. El más antiguo es el relato del Verbo, ¿no?, que es el que tiene que ver con la creación de Ta, que es el relato menfita, que tiene que ver con el verbo y la palabra, Tot. Eso, por ejemplo, lo toman los judíos con la Torá. Al principio fue el verbo o el logos de los griegos, ¿verdad? La creación de la luz, toda la estructura de la luz, que es la teología de Heliópolis, de Ra, del sol, solar, donde está Horus, ¿de acuerdo? Y la creación ya de la última etapa, que como sabes es el culto a Amón, que es la creación a partir del semen, ¿de acuerdo? Y luego tienes el principio que es muy importante, el principio iniciático, que es esa Trinidad sagrada de Isis, el nacimiento, Horus, que son las investiduras, todas las investiduras, es el desarrollo, y Osiris, la muerte y la resurrección. Por eso, en el cristianismo, por ejemplo, se encuentran muchas ideas ya que las vemos prefiguradas y desarrolladas en la religión egipcia, en alguna de estas 3 teologías. Efectivamente, y hay un libro muy conocido que se llama El cristianismo 3000 años antes de Cristo, que nos habla de todo esto, y efectivamente, porque hay conceptos como el de Osiris, el de muerte y resurrección de un dios que es principal y que está en el más allá, que ya aparecen en el antiguo Egipto. También la idea de ver a un Horus, pescador, como Jesucristo aparece como pescador de almas, y el pez aparece como símbolo cristiano hace 2000 años, nos habla de todo esto. Una de las cosas que estaba hablando Sebastián Vázquez, que me parece fundamental, no sé por qué en Occidente tenemos en la cabeza que la creación de la cultura y la civilización, como lo tenemos hoy día, que es cierto que Grecia es súper importante para entender qué es el mundo occidental, Grecia y luego Roma, pero la gente no entiende que el Nueva York de la antigüedad, hace 3500 años, fue la antigua Tebas, que es la actual Luxor. Imaginaros una ciudad llena de calles enormes donde vivían miles de personas, con unas casas, con sus jardines, con olores a jazmín, y donde de repente, que es lo que la gente no concibe, lo que estaba diciendo Sebastián Vázquez, había escuelas que harían el papel de universidades. Tenemos personajes que nos dan un gran conocimiento a la ciencia y la cultura en la antigüedad, como es Imhotep, cuyo nombre significa el que viene en paz. La necrópolis de Sácara,
donde está la pirámide de Zoser, la crea Imhotep. O sea, ¿por qué, Sebastián Vázquez, la gente no ha entendido que realmente el esplendor de Egipto no tuvo nada que envidiarle al esplendor de Grecia o de Roma en tanto a conocimiento? Y estamos hablando de una época, hace 3.500 años, Esteban, donde los griegos iban en taparrabos, básicamente. O los romanos ya ni te cuento. Sí, vamos a ver, uno de los pilares de la cultura, yo diría no solo de Occidente, sino del mundo, es el Antiguo Egipto. Porque, bueno, es que hay todavía su arquitectura, su ingeniería, su medicina, su química, es decir, hay tantas cosas. Y, por ejemplo, los griegos lo dicen, la herencia que reciben del Antiguo Egipto. Y hay un hecho, mira, muy singular, muy singular. En el Imperio Antiguo, los egipcios lo de la guerra no lo dominan. No lo dominan. Ni tienen carros de guerra, ni tienen caballos, sus armas son mediocres, etcétera, etcétera. Pero es muy curioso porque, claro, ya luego aprenden, ¿no? El imperio nuevo, ¿no? Con los Ramsés, ya un ejército poderoso, ¿no? Pero fíjate qué curioso, que llegan los hicsos, llegan los persas, llegan quien sea, y lo habitual es que la civilización que llega a un lugar pone la suya ahí. En Egipto, al contrario, si es que lo tenemos con Alejandro Magno. Alejandro Magno, que viene de conquistar el mundo y se va de propio al oráculo de Amón, a que lo reconozcan como faraón. Es tal el peso que tiene Egipto sobre cualquier otra cultura, el peso que tiene, es decir, el respeto que hay a esa cultura, que todos los que llegan, caray, es que hasta, bueno, lo vemos, ¿no? Es que hay cartuchos de emperadores romanos que quieren identificarse con los faraones. Entre ellos, por ejemplo, pues Trajano, ¿no? Que hace el famoso kiosco ahí en donde el templo de Isis, ¿verdad? Es tal la fuerza que transmite la cultura egipcia que es capaz de todos aquellos que vienen, digamos que los hacen egipcios, por decirlo de algún modo. Y es que es muy poderoso en tantos aspectos, en el arte. Es que, y además, lo segundo sorprendente es también, tú has citado a Imhotep, es de los pocos que se conserva el nombre. Todo lo demás hay un anonimato, es decir, y te pongo un ejemplo, la estatua de Kefren, ¿no? Cualquier escultor dice que es una de las grandes obras maestras de la escultura universal. Se desconoce quién es el autor, quién es ese genio que esculpe aquello, ¿no? Entonces es muy potente, es muy potente. Lo que ocurre, y con esto es clave para cualquier persona, que yo creo que cualquier persona que se lo pueda permitir tiene que visitar Egipto al menos una vez en la vida. Es mi punto de vista. Y dos, intentar llegar ahí fuera de cualquier tipo de pensamiento previo. Esto es importantísimo, porque los esquemas mentales que tú lleves ahí no van a ser más que una barrera que te va a impedir que aquello te hable. Y Egipto, si le dejas, habla. Aunque no sepas jeroglíficos, Habla y te da un mensaje que para mí es eterno, un mensaje lleno de magia que nos conecta con las estrellas, que nos conecta con nosotros mismos, que nos conecta con lo que somos en este mundo y nos pone en un lugar en el universo. Y eso me parece brutal. Yo por eso también sabes que amo Egipto y hago todos los años viajes a Egipto. Es que es brutal. Es que nos pone en nuestro sitio en el universo. Te dice, macho, tú estás aquí y hay otra serie de cosas que están por encima de ti y también por debajo de ti, porque hay luces y hay sombras. Entonces, a mí claro. Sí. Mira, eso lo sabían los magos, hablando de los magos, ¿no? Por ejemplo, lo primero que aprendían los magos
es aquello a lo que se le ordena o aquello a lo que se le pide. Lo que está por encima de ti, pides, ¿no? Porque es más grande. Tienes que pedir, es como pues una empresa, ¿no? El que está al jefe de arriba es el que le pides vacaciones. A lo que está debajo de ti lo ordenas. Es decir, conocer eso era fundamental. Y conocer abajo cómo hay que ordenar, es decir, a las fuerzas que están por debajo del ser humano, tú las puedes ordenar si sabes cómo y pedir de modo adecuado para, digamos, las fuerzas elevadas, los dioses. Y sé que esto, pero lo he explicado tantas veces en mis libros, porque este es el cuarto libro que escribo de Egipto, es que los egipcios no tenían dioses. Lo repito, los egipcios no tenían dioses. Ese nombre de dioses llegan los griegos allí y como no entienden ese concepto que ellos llamaban neter, singular, neterú, la U siempre en Egipto es el plural, neterú o neteret si es femenino, las diosas. No tenían dioses. ¿Qué ocurrió? Los defino como inteligencias divinas que se expresan en funciones vivientes. ¿Por qué? El jeroglífico de los neterú, y con esto termino. ¿Cuál es? Una banderita. Esas banderas que se ponían en los templos, ¿te acuerdas? Luxor, ¿vale? Fachada de Luxor, vemos ahí que estaban donde estaban esas banderas altas. Fíjate la sutileza, porque ellos entendían que la primera manifestación de la divinidad en la tierra era el aliento, el hálito divino, la respiración de los dioses, y eso se manifestaba con el movimiento de las banderas. Esas banderas sagradas, cuando se movían, significaba la presencia del dios, que era un concepto muy sutil, pero no tiene nada que ver con el concepto de los dioses griegos. Muy diferente y maravilloso porque nos conecta, repito, con lo que somos. Oye, ha salido hasta en prensa en España, se dio un artículo en el diario El Confidencial, donde hablaba de tus hipótesis y tus investigaciones, en la que, bueno, todo el mundo está de acuerdo que es la zona arqueológica más importante del mundo, que tiene 1000 incógnitas, y por eso me dejo esta parte final de la entrevista para hablar de eso. La zona arqueológica de Giza, donde tenemos 3 pirámides, Keops, Kefren y Miquerinos. Ojo, que hay gente que piensa que ni Keops, ni Kefren, ni Miquerinos hicieron las pirámides y son las tumbas de ellos. Esto es para hablar largo y tendido. Y hay también personas que opinan que tanto las pirámides como la esfinge de Giza son muy anteriores en el tiempo a lo que la arqueología oficial les está reconociendo. Y llega mi amigo Sebastián Vázquez y saca una teoría que se está moviendo por ahí sobre qué es realmente la zona arqueológica de Giza. Bueno, esto da para un programa. Si quieres damos una pincelada. Sí, porque esto sí es verdad, esto da para un programa. Yo ya no sé ni cuántos podcasts hemos hecho. Alejandro Bernal, que está muy callado ahí. ¿Cuántos podcasts hemos hecho ya de las pirámides? Y creo que hay uno que llega a 800.000 reproducciones ya solo en YouTube. Si le metemos el resto de plataformas, pasamos del 1.000.000. Es que, Juanje, abarcar todo lo que es Egipto, la magia, el esplendor, las transformaciones, como hemos hablado con Sebastián, es bastante complejo, y yo creo que por lo menos tenemos unos 10, 15 mal contados, muy mal contados. No lo sé, en estos 5 años, sí, por ahí sí, claro, por ahí debe andar. Y es que además siempre que tocamos este tema arrasa de audiencia, y lo hemos hecho obviamente con diferentes investigadores que cada uno dio su opinión. Sebastián Vázquez, la zona arqueológica de Giza, que sí o sí nos conecta, creo que con el universo y con las estrellas. ¿Para ti son tumbas las 3 pirámides? ¿Son de Keops, Kefren y Miquerinos o no? O aquí hay una confusión histórica tremenda, porque, ojo, hay que decir que no hay ningún jeroglífico que diga esta pirámide la hizo el faraón Keops en tal fecha y en tal siglo, ni Kefren ni Miquerinos. Sí, vamos a ir por partes. Damos una pincelada y otro día hacemos, si quieres, un programa de otro Selim. Sí, no, es que ahí abres un
melón, como decimos aquí en Enorme, España, es enorme. el Sí. melón enorme, que si hubo un Egipto antes que Egipto, ¿no? Yo siempre me gusta, que muchas veces se olvida, en la meseta de Giza, visitar, que a veces se pasa de lado, el templo atribuido a Kefren, que está en el lado de su pirámide, de la pirámide del medio. Es quizá las piedras más grandes de todo Egipto, de toda la construcción egipcia, está ahí. Brutales. Las piedras que están en Estela, donde comienza la calzada. Hay un Egipto antes de Egipto, donde se caracteriza por esto que algunos arqueólogos han llamado el estilo megalítico, que se caracteriza que no hay nada. No hay jeroglífico, no hay pintura, no hay escritura, absolutamente nada. Está absolutamente desnudo. Y eso lo tenemos tanto en Saqqara, ¿no? En la pirámide, también en la que para mí es una pirámide absolutamente mágica, que es la pirámide roja, la del padre de Keops, y estas pirámides, ¿de acuerdo? Mi opinión, muy despacio, ¿que hubo un Egipto antes de Egipto? Sí, sí. ¿Que hubo un Egipto antes de Egipto? Sí. Yo creo que el conjunto de Giza, incluidas las pirámides pequeñas, repito, incluida, porque tenemos, si tú te fijas, hay una pirámide a la derecha, la gran pirámide, otra que se va metiendo más al lugar de los muertos, que es la de Kefren, ¿no? Llamada la del medio, y otra más chiquitita, que se mete en el lugar más profundo. Tanto en la de Keops, en su cara la cara solar, hay 3 pequeñas pirámides, ¿de acuerdo? Y al final, donde termina el proceso, que es donde entra ahí en el territorio de Occidente, hay otras 3 pirámides. Efectivamente, la zona arqueológica de Giza, la zona arqueológica más importante del mundo. Y el tema es, ¿fueron en la cuarta dinastía capaces de mover tantísima cantidad de miles de bloques de piedra, de toneladas de piedra, o Giza es anterior a la cultura egipcia? Que esa es la gran pregunta, y hay diferentes investigadores, como por ejemplo Robert Bauval, Graham Hancock, que han puesto esto patas para arriba, sobre todo Robert Bauval, ¿no? Sacando la correlación entre que la esfinge de Giza miraba a la constelación de Leo hace justo 12.000 años, como si fuera mucho más antiguo. Una civilización previa al egipcio, Juanje, con un conocimiento que, bueno, nos es vedado hasta el día de hoy. Yo en ese sentido, Juanje, sí voy muy de la mano de Robert Bauval. Me parece que hay unos indicios bastante interesantes al respecto. Y sobre las pirámides, bueno, tú que has estado enfrente de ellas, es un portento, es muy difícil entender cómo se hizo eso. Pero es que los egipcios mismos nos lo cuentan. El Zep Tepi, la época en la que los dioses vivieron en la tierra, sí, con los hombres, la época en la que se hicieron los grandes prodigios. O sea, ellos mismos nos lo cuentan. En la estela de inventario, cuando llegan los Ptolomeos, que son de origen griego, cuando Alejandro Magno se anexiona Egipto, porque no lo conquista así matando gente y tal, sino que se lo anexiona, lo primero que hacen es, oye, como somos extranjeros, faraones extranjeros, cuéntenme la historia del antiguo Egipto, y se escribe una obra que es importante para entender todo, porque no hay otra forma, que se llama la Egiptiaca. Y además de hacer esa Egiptiaca y nombrar todos los faraones que había en la historia y de toda esta serie de cosas y tal, obligan a que se haga un inventario, la famosa estela de inventario, sí, un inventario de lo que son los monumentos egipcios, y lo que dice es que la gran pirámide de Giza es el templo a la diosa Isis. No menciona a Keops ni absolutamente nada. Wow. Así que, más claro, imposible. En fin, bueno, señores, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Misterio Caracol. Y estábamos entrevistando a Sebastián Vázquez sobre la complejidad de entender la zona arqueológica de Giza, y la entrevista con Sebastián continúa así. Bien, yo cuando trazo los planos, que me ayuda
pues una amiga arquitecto, Sonia Fernández, que vemos que el plano forma, teniendo presente estas pirámides, un cuadrado perfecto y que hay una coherencia arquitectónica. Mi propuesta, lo que yo propongo, es que las 3 pirámides y todo el conjunto, incluida la Esfinge, tienen el mismo propósito y se diseñan a la vez. Y a través de los planos que pongo en el libro, que cualquier persona puede hacer solamente con un compás y una regla, puede validar o no mi teoría. Yo creo que, por decirlo de un modo simple, da que pensar. Ya esto, ¿te acuerdas tú bien? Robert Bauval habla de, bueno, que las 3 pirámides corresponden a las 3 estrellas. Yo creo que en su momento, primero que no son tumbas, son monumentos funerarios, es distinto, no tiene nada que ver una cosa con otra. Un monumento funerario, una tumba. Y te pongo un ejemplo, si es que está en Saqqara, en la pirámide de Saqqara, ¿quién está enterrado en la tumba sur? Claro, es que es estúpido. O la que dicen la pirámide de la madre de Keops. La madre de Keops, que es la primera pirámide pequeñita de ahí. Resulta que tenemos la pirámide y 20 metros fuera, 20 metros, la tumba. La tumba. Es decir, que le hicieron a la madre de Keops 2 tumbas, una a la de la otra. No, no son tumbas. Son monumentos funerarios que tienen que ver con una función a realizar con la muerte. Y desde mi punto de vista, ese gigantesco complejo funerario que se ponía en marcha en determinadas épocas, marcadas por acontecimientos, estaba, digamos, destinado a favorecer a todo Egipto. Era como poner en marcha, ¿cómo te diría yo? Como por ejemplo cuando se abre la Puerta Santa, pues de Santiago de Compostela o determinados, ¿no? Es decir, para que ese conjunto, y resumo, función solar, Ra, bueno, empezando, Jefri, Ra, Atum, función iniciática, Isis, Horus, Osiris, función funeraria, Ta, Sócar y Osiris funerario. Y esas trinidades en conjunto tienen que ver con las funciones y tiene una función iniciática en una determinada época, tiene una función funeraria estelar en otra época y tiene la función solar, que esa era, por ejemplo, era diaria, esa función solar, ¿no? Y aunque no se hacía la festividad, aquí se hacían las festividades solares. De algún modo era poner en marcha, colaborar con la labor del sol, colaborar con la iniciación, ese concepto de iniciación que tenía que ver con la renovación de la vida y lo que tiene que ver con todo el proceso funerario. Por eso tenían esas funciones todo el recinto. A ver, si es que para que la gente se haga una idea. La Gran Pirámide de Keops mide 137 metros de altura, medía 146 en su forma original, porque le falta el piramidón. Se calcula que algo más de 2 millones y medio de bloques de piedra. Si coges esos bloques de piedra, puedes hacer un muro de 2 metros de alto que rodee toda Francia. Uno de los datos que se dan sobre la Gran Pirámide de Giza. O sea, no es grande, es gigantesca. Sí, yo doy todos los datos en el libro, todos los datos, y tiran de espaldas. O sea, tira todos los datos de... Sí, Kefren es un poquito más baja, pero pocos metros, sí, no recuerdo. Pero mira el disparate. Para mí hay un disparate, por ejemplo, precisamente la de Kefren, que es un poquito más pequeña. Sí. Yo, por ejemplo, especulo en mi libro de que estoy convencido que en la pirámide de Kefren faltan de encontrar cámaras y cámaras importantes. Por coherencia, solamente por coherencia. Bien, pues Kefren construye esa pirámide, construye este templo, estas ruinas
que son las más brutales que yo creo que hay en Egipto. Construye el templo de abajo, construye la calzada, construye, que ahora se ha encontrado en la cara sur, como una pirámide subsidiaria, y se ve que como no tiene bastante, le da por construir la esfinge excavada en la roca, solo por tener una referencia. El Escorial, que se construye en la época de Felipe II, ya con una maquinaria, tarda 21 años en edificarse, 21 años el Escorial, y no mueve más que el 30% de las piedras que estamos hablando aquí. Lo digo para tener una referencia de la magnitud de estas construcciones, y los disparates, porque a mí me gusta mucho cuando vamos al Templo Bajo, ¿no? Que tú conoces bien, de Kefren, pues claro, ves piedras gigantescas que están puestas en el tercer nivel y otras pequeñas, más pequeñas, están abajo. Y claro, cuando vas con arquitectos y vas con ingenieros, dices, esto es una locura. O sea, pon la que es más grande, ponla abajo y está, porque es lógico, ¿no? Y esta que es más pequeña, que te costará menos subirla, ponla arriba, ¿no? Ese disparate, ¿no? Claro, yo creo que todos son hipótesis, como tú bien sabes. Naturalmente, yo, pues claro, todo el mundo tenemos una hipótesis. Y es que esta gente sabía mucho. Es que sabía mucho. Es No, que, a ver, es una tecnología que nos desborda, Sebastián. O sea, sí, a ver, es una tecnología que es muy sencilla, pero permíteme una cosa, ¿vale? Que el otro día lo recordaba con un amigo, y es que como tú acabas de citar a Contreras, ¿de acuerdo? Bueno, pues yo, los dos en Miami, me guió él porque él había oído hablar de ello y yo no. Tú lo habrás oído, que allí en Miami, eso que llaman el Castillo Coral, ¿no? El Castillo claro. de Coral, donde aquel fulano, ese señor que pesaba 50 kilos y medía unos 50, mueve toneladas y toneladas de piedra él solo por la noche sin que nadie lo vea. Yo me acuerdo que allí compramos, bueno, entonces ahora creo que hay muchísimo turismo y pagan entrada para verlo y tal. Entonces me acuerdo que compramos un pequeño fascículo escrito a máquina que él explica y dice, descubrí de modo casual el secreto de los antiguos egipcios de cómo eran capaces de mover esas piedras. Eso está escrito, está en internet. Cualquier persona tiene acceso. Y lo hicieron a través, es una forma muy sencilla, dice, a través del electromagnetismo. Hay fotos de la máquina que él utilizaba, que es un trípode, ese famoso trípode, famoso donde hay una caja negra arriba, que nadie sabe la caja negra. Es decir, ahí está la prueba de este señor aquí ahora, ¿no? Se puede ir ahí a ver a Miami y está escrito, hay un montón. Es decir, alguien hoy averigua, da con el eureka de cómo aquellos egipcios son capaces de mover aquellas piedras gigantescas, que es lo que hace este hombre. Toneladas y toneladas, él solo es capaz de mover. Pues fíjate, un equipo a lo mejor pues de 50 obreros, si él solo era capaz de mover esas toneladas, pues no. Es decir, yo creo que las cosas las tenemos un poco más cerca de lo que creemos. Sí, lo que pasa es que fíjate, nos estás hablando de una tecnología que a día de hoy se nos antoja imposible, aunque tengamos el ejemplo de este castillo de coral, y esa tecnología era humana, venía de la Atlántida, porque los antiguos egipcios nos hablan del Amentá, de la tierra de los antepasados, de la Atlántida cuando se habla... Pero no es la Atlántida, ¿eh? No es la Atlántida, seguro. O sea, si sabemos de que algún lugar no provenía, era la Atlántida. ¿Por qué? Porque lo deja escrito Platón. Es decir, cuando Platón habla del Critias y el Tímeo, justo él, de quien
hablan mal es de los atlantes, es decir, además les da menos título de nobleza que a los atenienses, un pueblo conquistador y tal, y fíjate, los egipcios podían haber dicho somos descendientes de los atlantes, lo podían haber dicho, lo podían en sus registros, no lo dicen, al contrario, cuando la Atlántida cae, ¿no?, destruida, en el texto como que se alegran, ¿no? Es decir, los egipcios no quieren saber nada de los atlantes, o No, por lo menos de esos atlantes. Yo lo comentaba porque el dato se lo dicen a Solón los sacerdotes de Sais en Egipto, que tenían esos conocimientos en Egipto de muy, muy antiguo. Entonces, para ti esa tecnología... No la Atlántida, esto es importante. Sí, pero para ti esa tecnología, ¿era humana o qué era esa tecnología? Sí, humana, claro. Es decir, ¿de dónde va a venir? Es decir, vamos a ver, la hipótesis, vamos a suponer la hipótesis extraterrestre, que antes de llegar a ella habría que validar un montón de cosas. Es decir, no me viene a la cabeza cualquier razón que esta gente tuviera, primero para mover piedras. Caray, utilizarían un aluminio extraterrestre, no sé cómo decirte, es decir, una tecnología. ¿Por qué tendrían que disfrazar su tecnología? ¿Por qué tendrían que utilizar elementos, no, el granito, no sé qué? No tiene sentido, no tiene sentido. Es decir, yo no rechazo porque pues soy ignorante, ¿no? Si en el pasado, no lo sé, pero me parece disparatada la idea de que tuvieran que utilizar elementos tecnológicos. No. Yo es que, sinceramente, es decir, es que de cosas del pasado se ha perdido mucho conocimiento. El fuego griego, es decir, se ha perdido el fuego griego. El acero de Damasco, hoy en día nadie sabe, y con eso tantas cosas del pasado. Hay tecnologías que desaparecen, porque además tú que has viajado por tantísimas partes, sabes que en otros lugares del mundo existen también esas piedras gigantescas. Es decir, pueblos de la antigüedad sabían cómo mover esas piedras gigantes, no solo los egipcios. Fíjate en Cuzco, bueno, ¿no? yo te digo siempre que los muros de Sacsayhuamán por ejemplo, tienen tanto misterio más que la Gran Pirámide, porque son piedras de hasta 150.000 kilos con 10 ángulos que se han movido de una forma que no tenemos ni idea. También Sacsayhuamán se habla igual, de que es anterior a la cultura inca, no podemos demostrarlo, pero es algo que... y además impacta, ¿no? Que llegasen los españoles, estuvieran con los incas y nunca obtuvieran ese conocimiento. O sea, es una cosa realmente muy, muy extraña. Alejandro Bernal, quería hacer alguna preguntita, que quedan ya 10 minutos. Sí, Juanje, es que me parece que Sebastián ha dado la clave en un concepto que hace unos años ha sido descubierto por la Universidad de San Petersburgo, en Egipto, y es que científicos de esta universidad han determinado que la Gran Pirámide de Giza sería un condensador de energía electromagnética. Realizaron una serie de experimentos en donde se percataron que si sometían a la Gran Pirámide a ondas de radio con una longitud de 200 a 600 metros, las cámaras internas de la Gran Pirámide de Keops entrarían en resonancia con la pirámide. Sebastián, ¿qué opinas sobre esto, sobre este nuevo campo de investigación que establece que la Gran Pirámide de Keops sería un gran condensador de energía electromagnética? Yo creo que, pero esa no sería su finalidad. Es decir, esa condensación de energía electromagnética, digamos que, o cualquier tipo de energía, porque la energía electromagnética, digamos que esotéricamente o dentro, esto sería largo de explicar, está conectada con otro tipo de energía, digamos, más a nivel humano, por así decirlo. Porque no olvidemos que la Gran Pirámide, por ejemplo, su forma, ¿no? La estructura de la forma, es una pirámide que, recordemos, también ese lado solar, ese eje, los canales estos que dan a las estrellas, es decir, tiene muchísimas funciones. Yo lo que sí creo es que guarda una energía electromagnética porque posiblemente
esa energía electromagnética es la que utilizaron para su construcción. Y eso, la hidráulica, eran unos gigantescos ingenieros hidráulicos. Y también recordar otra cosa, en aquella época todo aquello era un vergel. Es decir, todo aquello estaba rodeado de jardines y tal, y el Nilo llegaba justo, están todavía hoy, podemos ver justo delante del templo el resto del puerto, ¿no? Lo que queda del puerto ahí, enfrente justo de la Esfinge, ¿verdad? Entonces, pero mi punto de vista es que esas pirámides, todo el contenido, todo lo de Egipto, tenía fines de carácter espiritual. Y todo tipo de uso de energías, vamos a llamar físicas, desde las mecánicas, hidráulicas, electromagnéticas, tenían esa finalidad de servir a esa energía, digamos, espiritual, por darle un nombre, porque esto sería pues para hacer también otro programa, digamos, de este tipo de energías, ¿no? Que una pirámide mueve una, la otra pirámide mueve otra, la otra, así sucesivamente. Una espiritualidad que tiene miles de años, una espiritualidad que sigue viva, una espiritualidad que millones de personas intentan, además, también buscar todos los años yendo a Egipto. Y completamente de acuerdo con Sebastián Vázquez. Creo que al menos una vez en la vida todos deberíamos de ir a Egipto, porque nos pone en nuestro lugar en el universo. Eso sí, acompañados de buenos guías y de gente que os dé también conceptos de egiptología que se salgan del ortodoxo y entrando en lo heterodoxo. Sebastián Vázquez, autor del libro La muerte en el antiguo Egipto. Repito, aquí en América Latina os metéis en Amazon y os llega a casa sin problema, aparte que lo podéis comprar también en digital por Kindle. Sebastián, ¿por qué le recomendarías a la gente que se comprase tu libro, tus conclusiones y tu cierre? Y tengo que decir que tremendamente feliz de que hayas estado aquí en Noche de Misterio. Yo también, sabes que me encanta Egipto, hablar de Egipto. Este reencuentro, ¿verdad, Jesús? Después de tanto tiempo, ¿no? De aquellas tertulias, ¿no? Que compartíamos. Dios santo, aquellas tertulias que compartíamos con tantísimos investigadores y escritores en España, efectivamente, en Madrid, correcto. Sí, señor. Qué divertido. Bueno, pues primero porque creo que configura un relato verdaderamente poderoso sobre lo que ocurría después de la muerte. Y creo que lo he intentado explicarlo con sencillez. Y es un relato filosófico y metafísico de mucho valor, en esos términos. Naturalmente también histórico. Y luego la segunda parte está concebido como una guía, ¿no? Donde también propongo esas dudas, ¿no? Es decir, pues ¿por qué si en esta pirámide se dice que es tumba, justo a 20 metros detrás está la tumba donde se encuentra el tesoro, además, porque de la madre de Jeteferes, ¿no? Que ahora se expone en el nuevo museo, está expuesto que se encuentra en la tumba y no se encuentra en la pirámide. Entonces, y hago, por ejemplo, pues una relación de todos los distintos libros de los muertos, en Saqqara, las tumbas principales, las pirámides, la época de las pirámides, un catálogo de las pirámides. Es decir, creo que alguien que se quiere interesar por la cultura egipcia, pues va a tener un instrumento que honestamente creo que le puede ser de mucho valor. Pues Sebastián Vázquez, muchísimas gracias por compartir tus conocimientos y tu trabajo y tu experiencia con nosotros. Tengo que decirte que un gran placer que hayas estado aquí y ya te emplazo a otro día, algún otro programa de Noche de Misterio, porque tienes, por ejemplo, libros sobre el Camino de Santiago, misterios medievales, hablas del Templarios, así que tremendamente feliz de este reencuentro. Un abrazo muy grande, amigo. Un abrazo. Muy bonito este reencuentro con Sebastián Vázquez, que hacía muchísimos años que no hablaba con él y compartimos unas tertulias en Madrid hace, Dios mío, más de una década, bastante más de una década y 2 décadas. Muy interesantes con otros investigadores en aquel momento donde se florecía la escritura, ¿no? Mucho más que ahora.
El antiguo Egipto, ¿con qué te quedas? ¿Qué es lo que querrías ver si te dicen ahora mismo, venga, voy para allá? Juanje, yo estoy alucinado con ese estudio, por eso se lo pregunté a Santiago de la Universidad de San Petersburgo, estos científicos que han detectado rastros de electromagnetismo debajo de la base de la Gran Pirámide de Giza y dentro de las cámaras. Hablábamos aquí a nivel interno que eso debía tener algún uso, no creo que al azar se hubiese hecho. Y habría que ver con qué conocimiento y por qué motivo dotaron de la pirámide de Giza de esas capacidades, Juan. No, para mí no es casualidad. No es casualidad el hecho de que sea un condensador de energía electromagnética, que además la energía se condensa en la base y las 3 cámaras que tiene. Podemos hacer 1000 hipótesis, ¿no? Si la pirámide realmente se podría utilizar, ¿no? O sería un teléfono para hablar con los antiguos dioses, no lo sé. No lo sé, sí que creo que ese estudio es muy importante. Estudio importante también, por ejemplo, cuando se pudo hacer la prueba de carbono 14 con la vara de cedro de Dixon, como decía al principio, que nos manda la pirámide al 3300 antes de Cristo. Y todos son incógnitas, ¿no? Yo creo que la entrevista con Sebastián ha ido, el enigma de la Gran Pirámide, aparte que tenemos 2 podcasts, creo, y se podrían hacer 20 más. Sí. Creo que lo bonito de la entrevista con Sebastián ha sido el enfoque de su libro, ¿no? Ese concepto que había de vida en Egipto, con una magia que te ponía en un contacto sutil con lo divino, este contacto... Un misticismo, Juanje, efectivamente, egipcio. Todo ese misticismo egipcio que lo ves, si me apuran, más que en las pirámides, lo ves en los templos. ¿Por qué? Sí. Porque tú vas a las pirámides de Giza y no hay texto. Exacto. No tienen nada escrito. Mientras que los templos egipcios sí. Yo cuando viene la gente conmigo a los viajes siempre digo, el templo de Ábidos, que es el templo que hizo Seti I, en honor al dios Horus, que tiene una parte muy antigua, que es el Oseirión, donde estaba la cabeza del dios Osiris, tiene unas piedras enormes además, y siempre le digo a la gente, aquí vino una señora, Dorothy Iri, la famosa Seti, que era una arqueóloga británica que estaba obsesionada con que se había reencarnado y tal, y ella activó el templo rezando todo, o sea, muchas noches del año se ponía a rezar a la vez que se reconstruía para con esas oraciones hacer que volviera a tener su antigua energía. O sea, son cosas muy especiales. Una señora que dice que es la reencarnación, se llamaba Bentresit, la amante y sacerdotisa del templo hace miles de años, ¿no? Cuando ella no podía tener ese conocimiento ni mucho de ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, y una mujer de ciencia, Juanje. Sí, claro, pero súper respetadísima, sí, claro, y trabajó en el Cairo y todo, o sea, súper respetadísima, pero ella cuando entró al Museo Británico vio estatuas egipcias con 12 años, se tiró a los pies a besarle los pies, los padres asustados cogiéndola, que decía que ella era de ahí y tal, o sea, son cosas muy, no sé, que te hacen repensarnos nuestro sitio en el universo, y eso creo que es la clave de Egipto. Alejandro Bernal, tu conclusión y tu cierre. Mira, mi conclusión es algo que decía Santiago a lo largo de la entrevista y me parece una de las reflexiones, una de las más poderosas que comentó Santiago, un auténtico erudito y experto en el tema, y es que la cultura egipcia es tan poderosa, Juanje, que otras que han intentado conquistarla o invadirla terminan siendo absorbidas por los egipcios. Egipto nos ha influenciado a todos, la única cultura que ha durado 3000 años, tú muy bien lo decías, el cristianismo antes de Cristo, y eso se lo debemos a los egipcios. Sí, es impresionante, Juanje, cada día no dejo de anonadarme, mientras más me entero, mientras más compartimos estos espacios sobre la cultura egipcia, y a mí me pueden seguir en redes sociales, en Instagram, en @alebernalpress con @S. Y yo deciros pues que soy un enamorado de Egipto, que siempre que voy hasta allí me siento otra vez como un niño, viendo esas pirámides que se alzan hacia el cielo, viendo la mirada de la Esfinge, viendo piezas fascinantes, por ejemplo, en el Museo del Cairo, cuando uno ve la máscara funeraria de Tutankamón y ves esos ojos que desde hace 3500 años parece que te están guiñando con su mirada de lapislázuli afgano. Son cosas tan increíbles, maravillosas y tan increíblemente mágicas que si además de la piedra somos capaces de intentar buscar esos mensajes ocultos como nos estaba contando Sebastián Vázquez, descubres no solo maravillas, sino un relato de cómo es el universo y cuál es tu papel en medio de todo ese teatro. Y nunca olviden
que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio.